una destrucción vertebral, fácilmente va a dañar a los tejidos que están cercanos, como es la médula y las raíces nerviosas. De ahí que se debe estudiar el aparato locomotor, el aparato osteoligamentario, más la semiología de la médula y las raíces nerviosas. Es difícil separar estas dos. Normalmente tenemos una lordosis cervical, una cifosis, una lordosis lumbar y una cifosis. Esta distribución de curvas está simétricamente distribuida en las fuerzas, de tal manera que existe un menor gasto de energía en esta posición. Y es así que ustedes pueden caminar todo el día y no se cansan, porque hay un equilibrio muscular. Pero no todos tienen la misma espalda. Unos son más jorobados, otros son más rectos, otros tienen más lordosis, pero están dentro del rango de normalidad. Russoli ya ha clasificado los tipos de columna en estos 4 tipos. Cada una tiene alguna desventaja que predispone a alguna patología. Por ejemplo, los que tienen una lordosis exagerada tienen tendencia a la espondilolistesis, y los que tienen una curva lumbar más recta tienen tendencia a la hernia de disco, a la patología discal. Todas estas curvaturas son hereditarias, uno los hereda de los papás. ¿Ya? El aspecto fundamental de la historia clínica del examen físico es identificar la naturaleza del problema. Como todo en medicina, ¿qué es lo que le duele? Si hacemos un buen diagnóstico, va a haber un buen tratamiento. ¿Ya? Identificar un problema médico urgente que se deba tratar lo antes posible, porque si lo tratamos después puede que ya no tenga solución. ¿Cuáles son los factores que causan la discapacidad en el paciente? Para que una estructura produzca dolor, debe estar inervado. ¿Y qué está inervado? Los músculos, los ligamentos, las fascias, los anillos, la periferia de los anillos intervertebrales, el hueso, las articulaciones, la dura madre, las raíces nerviosas, los ganglios, las estructuras vasculares. Cualquier lesión en una de estas estructuras va a producir dolor. Tenemos 2 tipos de dolores. Uno axial, que solo está en la columna vertebral. El paciente dice, solo me duele esta parte. No está irradiado, no baja a las extremidades superiores ni a las inferiores. Entonces sospechamos que habrá una lesión de los músculos por un desgarro muscular, habrá algo pesado, los tendones, los ligamentos, las articulaciones, las vértebras, el anillo discal, las partes blandas. El dolor crónico, local, con poca irradiación, reagudizado, es propio de la artrosis, del desgaste, del uso excesivo de la columna, como cualquier artrosis. Un dolor de tipo mecánico. En cambio, el dolor irradiado indica ya la afectación de una estructura neurológica por la médula. Es un dolor en el trayecto del dermatoma con parestesias, quemazón, hiperalgesia, dolor sordo, pérdida de sensibilidad, hormigueo. Entonces el paciente puede tener un dolor axial solo en la espalda, irradiado, que se irradia la extremidad, o tener los dos, que es lo más frecuente, axial e irradiado.
¿Qué lesiones son parecidas que nos hacen confundir? El hombro doloroso en la extremidad superior, las tendinitis del manguito rotador, la contractura del trapecio y del romboides, que es muy frecuente en las personas que están sentadas mucho tiempo, las secretarias, los odontólogos, los choferes. Las neuritis periféricas, en los diabéticos, las plexopatías, la lesión vascular, y muy rara vez el tumor de Pancuast. En la extremidad inferior, la artrosis de cadera, frecuente. ¿Ya? La sacroileitis, que están muy cerca de la región lumbar baja. La contractura del músculo piramidal, las neuritis de los nervios superficiales, especialmente las mujeres de pollera que se sujetan con una faja aquí en la cintura, las miofibrositis de los músculos oblicuos que se insertan en las crestas ilíacas, las lesiones de los riñones, uréteres, que son mucho más raros, y un hematoma del retroperitoneal que es mucho más raro. Pero la gente cuando tiene un dolor de espalda, lo primero que hace es ecografía renal, examen general de orina. No sé por qué, cuando la primera causa es osteomúsculo ligamentario. Banderas rojas, signos de peligro. Sospechamos de una infección en la columna vertebral cuando tenemos el antecedente en el paciente del consumo de drogas, infecciones recientes, urinarias principalmente, inmunodepresión por medicamentos como los corticoides o enfermedades autoinmunes, pacientes con diabetes, pacientes con tuberculosis o VIH. Entonces, si el paciente tiene una de estas características y tiene dolor en la espalda, sospecharé de infección. Sospecharé de fractura si el paciente tiene ya más de 50 años, 70. Peor si el paciente utiliza corticoides, colchicina, metotrexate para la artritis reumatoidea, que pueden conducir a una osteopenia, a una osteoporosis conocida. Y en estos pacientes, con el simple estornudo o un acceso de tos, puede fracturarse la columna por la densidad disminuida. Obviamente un trauma grave, una caída de 3 metros en cualquier paciente nos va a producir una fractura. Sospecharé que hay una lesión neurológica cuando hay una lesión de la caudequina. Entonces, hay disminución de la extremidad inferior, disminución de la sensibilidad de las extremidades inferiores, falta de control de esfínteres anal y vesical, anestesia en silla de montar, alteraciones vesicales, intestinales, sexuales, dolor irradiado a la extremidad, pérdida progresiva de la fuerza y radiculopatía. Sospecharé de mielopatía, una enfermedad de la médula, cuando exista parestesias en las manos, debilidad en las extremidades superiores, inestabilidad en la marcha, alteraciones sensitivas del tronco, las extremidades, pérdida de la función fina de la mano, la pinza y la escritura. Banderas amarillas son los pacientes problemáticos que van de médico en médico, que les duele todo, que no se soluciona el problema con un medicamento. Secundario, problemas emocionales como depresión, la ansiedad, especialmente en personas mayores que se sienten una carga para su familia. Presentan dolor generalizado, no quieren operarse, solo quieren un tratamiento pasivo.
poca predisposición a ser proactivos, no van a la fisioterapia, no van a la rehabilitación, no toman los medicamentos, siempre buscan excusas. Episodios de lumbalgia seguidos de periodos largos de recuperación por no ir a trabajar. Entonces estos pacientes tienen dificultad para reintegrarse a la actividad laboral. Entonces en el dolor, en el interrogatorio debemos evaluar el dolor, si es axial o radicular. Si duele en extensión, puede que sean las facetas articulares. Si duele en flexión, puede ser una patología discal. Si duele en extensión, puede ser una espondilolistesis. Si es agudo o es crónico. La intensidad evaluada de acuerdo a la escala EVA, del 1 al 10, la irradiación, muy importante. Y la periodicidad. Si duele de día y de noche, sospecharemos de una infección o de un tumor. Pero si solo duele al caminar, al hacer algún esfuerzo, posiblemente sea un problema mecánico, como la artrosis. Evaluar el grado de limitación funcional y si existen deformidades. El examen se lo realiza desde que ingresa el paciente, observar la postura de la cabeza si está en medio de los hombros, evaluar cómo se retira la ropa, si realiza movimientos secuenciales, si existe inclinación del tronco hacia un lado, rigidez hacia un lado, evaluar siempre la escritura y la marcha en patología cervical. El signo de la pomada, lanzamos un lienzo que vaya de la protuberancia occipital externa, esta debe llegar al surco interglúteo y pasar por las apófisis espinosas. En una vista lateral, debe estar al nivel del lóbulo de la oreja, pasar por el trocánter mayor y llegar al maleolo peroneo. La actitud. Tenemos en las deformidades dos tipos, la no estructurada y la estructurada. La no estructurada puede ser postural, puede ser un paciente psiquiátrico, con problemas psicológicos, puede ser una actitud compensadora o antálgica. En cambio, la estructurada es rígida, ya está definida por elementos osteoarticulares o periarticulares. Acá tenemos una escoliosis compensadora porque una extremidad es más corta que la otra. Acá tenemos una antálgica porque en esa posición le calma el dolor al paciente. Y cuando se toma en la radiografía, la columna lumbar está con escoliosis. Pero no significa que tiene escoliosis, sino que es una posición antálgica. Una vez que calme el dolor, va a volver a su posición normal. Pero tenemos las escoliosis, acá tenemos una escoliosis idiopática, que es rígida, en la cual las curvaturas no van a cambiar ni con la posición. Tenemos una curva amplia por una poliomielitis, una escoliosis por una hemivértebra. En una vista anterior debemos evaluar el nivel de los hombros, el nivel de las clavículas, el nivel de las areolas mamarias. Una vista posterior, igual, el contorno del cuello con el hombro, vean que es diferente acá. El nivel de las espinas del omoplato. El nivel de los ángulos inferiores de la escápula, el triángulo de la talla que está delimitado por la parte lateral del tórax, el borde interno del brazo. Vean que es diferente en una vista posterior. Pero para eso el niño tiene que estar desnudo, la persona tiene que estar desnuda.
debemos siempre acompañarnos de una enfermera y que esté su familiar. Una vista oblicua podemos encontrar a veces malformaciones de la región anterior del tórax, con un pectus carinatum, un pectus excavatum. ¿Qué deformidades tenemos? La escoliosis, la cifosis, la lordosis y la rectificación de la lordosis. Cualquier deformación que altere la postura normal va a producir una sobrecarga de contractura muscular, lo que va a llevar al dolor. Por ejemplo, si yo tengo esta curvatura, una hipercifosis, y la señorita se ha colocado implantes mamarios muy grandes, va a haber una sobrecarga anterior que va a forzar que los músculos erectores de la columna dorsal se contraigan con más fuerza y eso va a producir dolor. Lo mismo con los celulares. Al examen físico de la columna tenemos que observar los signos de alarma, como son las ampollas, las cicatrices, las alteraciones de color, los lipomas, las zonas vellosas, barbas de fauna conocidas, manchas café con leche, pingajos de piel, manchas de color vino. No son patognomónicos, son signos de sospecha. También debemos saber correlacionar los niveles. Entonces uno tiene que saber correlacionar a qué nivel se encuentra la lesión para buscar esta lesión en la radiografía. Entonces, la apófisis espinosa más prominente es generalmente C7. Una línea imaginaria que una ambas espinas del omoplato está a nivel de D3. Una línea imaginaria que una ambos ángulos inferiores de la escápula están a nivel de D7. Una línea que una ambas crestas ilíacas están entre L4 y L5. Y una línea que una ambas espinas ilíacas pósteros superiores está a nivel de S2. Entonces uno ya sospecha que está a ese nivel, va a mirar la radiografía y busca la lesión. Pero si no sabemos dónde estamos, no vamos a buscar algo específico. Peor si no sabemos leer radiografías. El hueso hioides está a nivel de C3, el cartílago tiroides está entre C4 y C5, el tubérculo carotídeo a nivel de C6. Normalmente el ombligo, una persona joven, está entre L3 y L4. La palpación de la columna cervical se la puede hacer en hiperestación, en sedestación. Pero cuando la palpamos en decúbito dorsal se relajan los músculos y se puede palpar mejor. Recordar que existen apófisis espinosas de C2 a D1. C1 no tiene espinosa. Evaluar la lordosis. C7 tiene la apófisis espinosa más prominente. A 2.5 centímetros de las apófisis espinosas están las carillas articulares, las facetas articulares, donde generalmente se produce la artrosis entre nivel C5 y C6. Entonces, obviamente ahí, a ese nivel habrá dolor. Siempre la palpación debe hacerse bilateral. En la columna lumbar el médico puede estar sentado, los 4 dedos segundo al quinto pueden apoyarse en la cresta ilíaca y el pulgar en una línea horizontal busca el espacio L4 y L5. Una vez encontrado este espacio, palpamos hacia arriba y hacia abajo buscando
dolor reflejo. ¿Ya? Si encontramos un espacio entre entre L5S1, L4 y L5, podemos estar ante una espondilolistesis. Y si no palpamos la espinosa de L4 y L5, por ahí es un defecto de cierre del arco posterior, como una espina ventosa. Siempre palpar el coxis. Evaluar los músculos paravertebrales que se contracturan con mucha fuerza y producen dolor en las lumbalgias, ¿no? Y son estas las causas de la rectificación de la lordosis. Palpar la espina ilíaca posterior superior y los ligamentos sacrociáticos. Recordar que la debilidad de los músculos abdominales aumenta la lordosis. Por eso los gorditos son más lordóticos. Y en una persona joven con las rodillas y caderas flexionadas se puede palpar el promontorio, que es la región anterior del sacro, y algunas veces el absceso del psoas. Los arcos de movimiento normales a nivel cervical son flexión, extensión 35 grados, rotación 30 grados, inclinación lateral 45 grados. Pero cada movimiento tiene un grupo muscular que realiza ese movimiento. Para eso se realizan las pruebas musculares contra resistencia. Por ejemplo, ¿qué músculos realiza la inclinación lateral? ¿Quién? ¿Quién hace esto? Los escalenos. Para eso también tendré que saber dónde se insertan los escalenos, el anterior, el medio y el posterior. Puntos dolorosos. Generalmente las fracturas en caída, en un antecedente de una caída, se producen en la charnela toracolumbar. Si uno cae parado, peor. Entonces, ya sabemos que eso se produce a nivel de D12, D11 y L2. ¿Ya? Entre L4 y S1, por el gran movimiento que tienen, es ahí donde se afecta la patología discal, las espondilolistesis, el canal lumbar estrecho, las artrosis. A nivel de suboccipital, del trapecio y del L3, es donde asientan con mayor frecuencia las miofibrositis. Punto Ballex es cuando existe la presión sobre una superficie dura y comprime un nervio. El punto gatillo, cuando se comprime sobre una superficie dura un ligamento. La maniobra de la Segue positiva entre los 30 y 70 grados. Y la maniobra de Braga con la dorsiflexión del tobillo, que nos sirven para elongar el nervio ciático en los niveles neurológicos, principalmente L4, L5 y S1. No es para L1 o L2. La maniobra de Adams, que nos sirve para identificar una deformidad, una cifoescoliosis estructurada o no estructurada. ¿Ya? Como vemos en la imagen, se hace más notorio. El dorso del tórax se hace más prominente por la rotación del cuerpo vertebral que empuja las costillas. El test de Schweber, que evalúa la flexibilidad de la columna lumbar. Se traza un punto medio entre las crestas ilíacas y la columna vertebral, luego otro punto 10 centímetros por arriba. Al flexionar debe llegar
a distanciarse 5 centímetros más. Si es 3 o menos, hay una limitación en la flexión. Pero eso depende también de la edad del paciente. No podemos comparar una persona de 20 años con una persona de 70 años. Maniobras para evaluar la articulación sacroiliaca. La maniobra de Ganser, la más utilizada, con una hiperflexión de la cadera y una hiperextensión de la cadera opuesta, que es la que va a ser evaluada. Pero también tenemos la maniobra de Favere, que inicialmente evalúa la cadera, pero en los últimos grados de presión evalúa la articulación sacroiliaca. Favere significa fuerzas de abducción y rotación externa. La maniobra de apertura, apoyándonos en las espinas ilíacas anteros superiores, que comprimen la articulación sacroiliaca. Y entramos ya a la evaluación de los nervios. La sensibilidad se da por franjas sensitivas, que van de arriba hacia abajo, de fuera hacia adentro, en forma oblicua. ¿Ya? Entonces estas franjas tienen que aprendérselas, porque el paciente con su mano nos indica por dónde le corre el dolor y hasta dónde llega. El nivel L1, L2, L3 inerva al psoas ilíaco. El psoas ilíaco es flexor primario de la cadera. Si le pido que flexione la cadera, está el L1, L2, L3. L3, L4 inerva al aductor y al cuádriceps. Si le digo que haga una extensión activa de la rodilla, está íntegro el nivel L3 y L4. El nivel L4 inerva al tibial anterior. Y el tibial anterior que se inserta en el escafoides, es dorsiflexor del tobillo. Si dorsiflexiona el tobillo, está íntegro L4. Participa del reflejo rotuliano, porque el reflejo rotuliano está dado por L2, L3 y L4. El nivel L5 inerva al extensor del primer dedo, al glúteo mediano. Si le pido que dorsiflexione el primer dedo, está íntegro L5. Y esta es la franja sensitiva de L5. El nivel S1 inerva al peroneo lateral largo y el corto, que realiza la eversión del pie. Entonces, si está dañado el nivel S1, no habrá eversión del pie. Y los músculos opuestos llevarán el pie en inversión. Inerva al glúteo mayor, a los gemelos, nos da el reflejo aquiliano. S2 nos da la parte sensitiva de la piel que está rodeando al isquion. S3 y S4 inerva la piel de la región perianal. S2 inerva la piel que está en el hueco popliteo. La prueba de sentado es una prueba similar a la de la Segre, que trata de elongar el nervio ciático. Para L4, L5 y S1. El Cronus nos habla ya de una patología crónica de la médula, donde no hay un control del reflejo. El síndrome piramidal, muy frecuente en los choferes, donde se inflama el músculo piramidal, y esta inflamación produce una compresión del ciático que pasa por debajo y produce una pseudociática. Estas personas tienen dolor cuando flexionan, aducen y rotan la cadera.
y tienen dificultad para sentarse, como ven en la imagen, o al realizar esos movimientos pasivamente. Vámonos a nivel cervical. C5 nos da la sensibilidad de la región anterior y lateral del brazo y el antebrazo, inerva al deltoides, al bíceps y nos da el reflejo bicipital. C6 inerva al extensor de la muñeca, nos da el reflejo del supinador largo. C7 nos da la sensibilidad de la parte media posterior del brazo y el antebrazo. Inerva los flexores de la muñeca, nos da el reflejo tricipital, también inerva los extensores de los dedos. Entonces, pidiéndole que flexione la muñeca, yo ya estoy evaluando C7. C8 nos da la sensibilidad de la parte interna posterior del brazo y el antebrazo, inerva los músculos interóseos o los flexores del dedo, no da ningún reflejo. El nivel de 1 igual inerva los músculos interóseos, no da ningún reflejo, y nos da la sensibilidad de la cara interna, el brazo y el antebrazo. La maniobra de compresión de Spurling, que disminuye el foramen de salida del nervio y puede producir dolor irradiado a la extremidad superior. Generalmente es positivo en los casos de artrosis, donde por los osteofitos se disminuye el foramen de salida de este nervio. Mecanismos compensadores de la columna vertebral. Si tenemos una columna rígida por el dolor o por una espondilitis anquilopoyética, el paciente trata de mirar al horizonte. Y los mecanismos compensadores para esto son la dorsiflexión del tobillo, la flexión de las rodillas y la flexión de la cadera. Creo que es la última diapositiva. ¿Qué preguntas tienen, chicos? Preguntas.